Bien, personalmente creo que la trayectoria del maestro Víctor Soto Ferrell abarca múltiples escenarios. Es sin duda bastante reconocible su legado con respecto a la creación literaria, lo importante que esto resulta para la modernización de las letras en el estado de Baja California, junto con otros miembros de su generación. Y también si pensamos en otras labores de carácter divulgativo como es todo el trabajo que a lo largo de los años hizo el maestro Soto en relación con el cine, la promoción del cine de calidad, del cine de arte, digamos que resultó bastante atractivo en un contexto en el cual pues las ofertas más bien han sido históricamente hablando bastante escasas. Creo pues que ese legado está ahí y me parece que ha tenido muchos alcances en términos generales para la ciudad de Tijuana e incluso para el estado de Baja California, si uno considera pues los alcances de su trabajo. Yo quisiera en todo caso mencionarme a otra labor muy destacada, muy importante, en el caso del maestro Soto, que tiene que ver con su labor académica, con su labor docente. Hay que decir que en el caso particular del maestro Soto, estamos hablando de uno de los profesores fundadores de la actual Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, en su momento Escuela de Humanidades. Y esto lo menciono porque esto tiene muchas implicaciones, evidentemente para la propia cultura del estado de Baja California, para su región, pero también pensando en una suerte de relación que se establece en diferentes frentes. En principio, pensando en que en un escenario como ese, donde el maestro, repito, que por un lado tiene una labor literaria, tiene una obra creativa y también tiene, digamos, un planteamiento de divulgación del cine, por ejemplo. Bueno, todo esto, lo más interesante es que al interior de la facultad se ha traducido en formación de cuadros especializados. Sin duda, gracias a Víctor, me parece que el desarrollo a nivel educativo y por tanto de formación que han tenido muchos jóvenes que han pasado por las clases, por las aulas de la facultad, pues ha sido determinante. Pues yo, Víctor, desearte lo mejor, creo que este nuevo ciclo permite muchas otras cosas, hay que aprovechar el tiempo, tienes muchas cosas por decir, en fin, te queremos mucho, Víctor, y pues seguimos en contacto, ahí tienes tu casa en la Facultad de Humanidades. Un fuerte abrazo, Víctor. Conozco a Víctor Soto Ferrell, mi queridísimo, entrañable amigo, desde los ya remotos años de la preparatoria. De él puedo decir que tiene el talante, el empaque de dos figuras emblemáticas de la historia baja californiana, el pionero y el misionero. Ha estado desde los orígenes en la fundación de incontables instituciones y ha sido, junto con otras figuras cercanas a él en algún momento, como el profesor Vizcaíno, un verdadero motor fundacional para el desarrollo de la cultura en Baja California. Otra figura emblemática a la que parecería responder Víctor es la del flaner, la de el hombre que recorre la ciudad lleno de curiosidad y se detiene a observarlo absolutamente todo, con una vocación muy importante en el flaner, que es la del anonimato. Esta creo que es otra parte, otro rasgo de Víctor Soto que hay que destacar. Su falta de interés por los protagonismos, por las primeras filas. Ha hecho toda esta labor
que Baja California entera conoce y reconoce, sin alaracas, sin demostraciones que quisieran poner por delante al individuo. Hablaba también del misionero. La característica del misionero, sobre todo en estas latitudes, en la Baja California, fue la persistencia y la capacidad de sobreponerse a muchísimas dificultades para llevar a cabo una labor. Víctor lo ha hecho en todos los terrenos como maestro, pero también y de una forma muy importante como hombre interesado en el cine, casi como un personaje del cine italiano, como una figura de Tornatore o de Scola. Vemos a Víctor en una época de su vida recorrer las comunidades, proyector y sábana al hombro para llevarles cine a los lugares más apartados. Por todas estas razones y muchísimas otras que no alcanzaría el tiempo para enumerar, Víctor Soto Ferrell es, además de un gran amigo, una figura absolutamente central en la vida de Baja California. Bueno, para mí Víctor Soto Ferrell tiene una doble faceta en mi relación por muchos años con él, ¿no? Primero, bueno, desde la época, pues, él es pionero del cineclubismo en Baja California y desde los primeros años de los 80s en los cineclubes que ocuparon diferentes espacios. El cineclub de la Universidad Autónoma de Baja California, de la cual él fue fundador y pionero, y que también hacía una labor, digamos, de promotor en todo el estado, con esta imagen romántica de las películas en 16 milímetros bajo el brazo, ¿verdad? Me tocó asistir a los diferentes espacios que ocupó el Cineclub por muchos años. Me acuerdo sobre todo en la universidad, en el teatro que ahora lleva el nombre de Rubén Vizcaíno, en la parte inferior, ahí se habilitaba para las sesiones semanales, ¿verdad? De cine, ¿no? De cine de arte. Y bueno, también tuvo otros espacios, este cineclub, que fue muy importante, determinante para nuestra formación, ¿verdad? Cinéfila. Recuerdo la sala Esplandián del Parque Teniente Guerrero y otros espacios, pero particularmente recuerdo el de la Escuela de Humanidades, cuando estaba a finales de los 80s en la Colonia Juárez, ¿verdad? En este espacio que ocupó durante muchos años antes la preparatoria de la universidad, ¿no? En este espacio, en la sala, el teatro del fondo era empleado también una vez por semana para las sesiones cinematográficas que fueron fundamentales, como lo señalo, ¿verdad? En todos estos años, pues uno fue asiduo, visitante, asistente de este espacio y bueno, ahí tuvimos la oportunidad pues de adentrarnos, ¿verdad? En la obra fundamental de la cinematografía de los grandes, de los clásicos, ¿no? Del neorrealismo italiano, de la Nouvelle Vague, del nuevo cine alemán y de muchos grandes autores, ¿no? Clásicos, sobre todo, ¿no? Entonces la formación ahí fue
abrevadero muy importante para lo que, pues, a lo que nos dedicaríamos posteriormente, ¿no? Y en esta labor siempre voluntariosa, siempre persistente y de buen ánimo, pues siempre estuvo detrás Víctor Soto Ferrell, ¿no? La labor, por un lado, como promotor cinematográfico determinante en el Estado, y por otro lado la labor docente, que también me tocó en cierta forma, ¿no? Porque como estudiante de la escuela de la licenciatura de literatura y lengua hispanoamericana de la tercera generación, pues me tocó también ser partícipe de las clases de literatura mexicana, sobre todo por parte de Víctor Soto Ferrell, siempre con un conocimiento muy puntual, ¿no? De la literatura mexicana del siglo XX y de los autores también emergentes. Recuerdo pues su pasión, ¿verdad?, para impartir y su deleite por impartir estas clases en este, digamos, esquema formal de, de uno, ¿no? Como, como posible literato o como posible profesional de la literatura, ¿no? Dos pasiones compartidas, dos pasiones correspondidas, quizá diría Emilio García Riera sobre esta labor de Víctor, porque pues como todos sabemos, el cine y la literatura pues tienen una relación simbiótica determinante, ¿no? Grandes escritores han fungido, algunos han incluso sido directores de cine sobresalientes y también han fungido con una labor como guionistas, ¿no? Guionistas. William Faulkner, por ejemplo, en el cine norteamericano, es autor de varios guiones importantes. Los autores de la literatura negra, del film noir también, Raymond Chandler, Dashiell Hammett y muchos otros. Entonces, la literatura pues siempre ha tenido una relación muy importante con el cine. Y esta síntesis que yo retomo de alguna manera porque pues me formé en la escuela de humanidades, en literatura, y por otro lado el de la cinefilia, que son dos pasiones que también yo reivindico y me sumo gustosamente, y con los años pues uno hace una carrera que en donde estas dos disciplinas, estos dos lenguajes artísticos pues son como un complemento determinante, ¿no? Un complemento muy valioso y que también a la hora de combinar pues no sucede que de alguna manera quizá con el ejercicio de la crítica cinematográfica, de la investigación cinematográfica, siempre va a haber el recurso de la literatura, ¿no? Como una herramienta fundamental, imprescindible, ¿no? Ahí están los casos de Carlos Fuentes o el conocimiento de alguien como Carlos Monsiváis, que era un cinéfilo genuino, puntilloso, Carlos Fuentes, o el mismo Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Que es autor del libro Un oficio del siglo XX y es un gran cronista que bajo el seudónimo de Caín pues hacía sus crónicas, escribía sus crónicas con un gran estilo que yo creo insuperable hasta ahora, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos años, pues hemos seguido con interés la carrera de Víctor y también su faceta como escritor, ¿verdad? Que ese es otro apartado que digno a destacar, ¿no? Y que algunos que se dedican a la crítica literaria pues han abordado y han asumido en diferentes momentos. Entonces, yo me quedo pues con el ejemplo de alguien que pues ha sido determinante en mi formación y también yo creo en la manera de definir mi vocación, ¿verdad? Porque pues
Actualmente me dedico a la promotoría del cine y aparte desde hace muchos años lo vengo haciendo y en ese sentido pues la labor pionera y el ejemplo de Víctor pues fue determinante para que en mí naciera también ese interés a finales de los 90 traer las muestras internacionales de cine a la ciudad o en la época un poco anterior la de la célebre etapa del Río Rita del 87 al 93, que fue un momento culminante del cineclubismo en Tijuana, ¿no? Muy importante, es una etapa fundacional, es una época de oro de un cineclubismo que utilizaba las herramientas de entonces para ofrecer un cine, una gran oferta de cine internacional, ¿no? Entonces, pues, yo reivindico, ¿verdad?, ese ejemplo de Víctor y pues celebro que ahora esté recibiendo esos reconocimientos por la labor que ha dejado impresa en muchas generaciones de estudiantes y de cinéfilos por igual. Felicidades, Víctor, y enhorabuena. Pues mira, antes que hablar de la obra, del trabajo que ha venido haciendo nuestro amigo Víctor Soto Ferrell en la cultura de la región, yo primero tendría que hacer referencia a un par de cosas de tipo, digamos, más personal. La primera que te diría que para mí es verdaderamente notable, y conste que yo conozco a Víctor desde 1982-83, pues es este asunto de su pacto con el diablo o de su hallazgo maravilloso de la fuente de la eterna juventud. El hecho concreto es que, como todos sabemos, Víctor es un caso de excepción, está igualito, impresionantemente conservado, digamos. Yo no estoy tan seguro si sea un asunto de la genética o la alimentación o el tai chi, del que es un muy buen practicante, o el cine o la poesía, pero hay algo que lo convierte en el auténtico Dorian Gray de la frontera norte. Ese es el primer punto que yo resaltaría del querido maestro Víctor Soto Ferrell. Y el otro asunto relacionado más con su persona que con su obra, pues es el tema de su sentido del humor. Maravilloso, extraordinario. Es un hombre muy, muy divertido, con ese humor que le conocemos ácido, lleno de ingenio, y lo rescato pues como una gran cualidad, como una gran virtud, como ese humor que solamente te lo explicas como producto de la inteligencia, ¿no? Ahora, en lo que tiene que ver propiamente con su trayectoria, con su obra, yo diría que lo más notable es que es un hombre que no se ha conformado con pensar o reflexionar la cultura, y en este caso el cine, sino que es un practicante, es un hombre laborioso. Digamos que él ha hecho la cultura a pie, en camiones, con las manos. Es un hombre que a mí desde hace muchos años me admira y me sorprende cómo se relacionaba con el cine a través de carretes que viajan, un concepto muy del siglo XX, ¿no? Carretes que se mueven y se ponen en aparatos que los proyectan con un foquito. Es una cosa muy, pues, artesanal, si tú quieres, pero me parece absolutamente necesaria, fundamental. Un hombre dedicado a trabajar en la práctica, en el hacer de la cultura de la región y muy específicamente en el área del cine. Mucho de la cultura cinematográfica de muchos de nosotros, incluso creo que vocaciones se despertaron también, intereses, se ampliaron horizontes, referentes, gracias a la labor que ha venido haciendo por muchos, muchos años. Y por eso me parece que Víctor Soto Ferrell es de esos hombres indispensables para la cultura de la región, y que Dios nos los conserve por muchos años igual de joven.
Sin duda, el maestro Víctor Soto Ferrell es uno de los personajes claves en la literatura y en la escena cultural de Baja California. Es, junto con el maestro Rubén Vizcaíno, un actor importantísimo para llevar a cabo este gran proyecto de la californidad que soñó el maestro Vizcaíno, inspirado pues en el filósofo Leopoldo Sea. Víctor Soto, además, un gran inspirador tanto en literatura como para la comunidad universitaria adentrarse en este mundo de la cinematografía. Entonces, lo que yo propongo en este día que estamos celebrando la vida y obra del maestro Víctor es darle también otro nombre. Yo propongo que sea también llamado viajero en el tiempo. Él es un hombre que nos ha acompañado desde UABC, desde la escena cultural, en muchos ámbitos, y sospechosamente el maestro Víctor siempre ha estado presente y ha sido parte de esos momentos claves, como ya mencioné, de la literatura, al ser parte también de este grupo, de ese taller literario Amerindia. Sí, creo que también otro de los grandes aportes del maestro Soto es el de darnos los ojos para contemplar la ciudad, igual que lo hizo Rafa Saavedra de otra manera. Víctor también abona esta manera de entender la ciudad desde el punto de vista también cinematográfico, pero también desde el punto de vista artístico. Él nos ha enseñado otra forma de caminar y de ver la ciudad también. Y cito un fragmento de su poema Fantasma, que escribió en 2015. Se pierde en la espuma de la tarde la risa de un niño y el canto de los músicos. El mar borra mis huellas en la arena de playas de Tijuana. Pues me uno a esta celebración tan significativa para todos quienes hemos sido parte y somos parte también de la Universidad Autónoma de Baja California, pero también quienes amamos y estamos de lleno en este mundo de las letras y siguiendo ese camino, toda esa herencia que han dejado autores como el maestro Soto. Sí, quiero también destacar esta cuestión de que nos ha enseñado a ver a través del cine, con su guía, con su instrucción, y quiero hablar un poquito acerca de la grabación que llevó a cabo el maestro Soto, Historias de una calle, en 1996. En esta grabación, él nos lleva a entender, apreciar, a escuchar a la ciudad, a escuchar el pálpito de Tijuana, el centro, la revolución, y de manera milagrosa descubrimos ahí también en esa grabación al poeta Noé Carrillo. Entonces, cualquier oportunidad hay que regresar y escuchar los latidos de esa ciudad que gracias a Víctor Soto, a su manera de llevarnos, de guiarnos y de presentarnos su mirada, este viajero del tiempo, ese hombre que, igual que muchos otros literatos y poetas que admiramos, se va a mantener joven, que estará siempre a un lado de nosotros. Pues quiero enviar un gran saludo y una gran felicitación. Gracias. Pues yo conozco a Víctor desde hace, híjole, casi 60 años. Yo tenía, ¿qué? No sé, creo que 11 años, 9 años, algo así cuando lo conocí, porque él era compañero de generación de mi hermana Mabel en la preparatoria de la UABC, cuando la prepa estaba en la colonia Juárez, ¿no? Y bueno, Víctor desde entonces me llamó la atención porque era un chavo muy serio, formal, respetuoso,
y a la vez optimista, agradable, ¿no? Aunque era muy tímido. Después ya cuando se fue a hacer sus estudios a la Ciudad de México y que me tocó convivir ya con él, ya no como adulta, porque pues yo estaba todavía chava cuando yo me fui a México a estudiar, y me tocó convivir con él, pues ya conocí a otro Víctor, un Víctor más familiar, más de amigos, más cercano, ya no a la distancia del hermano mayor, digamos, ¿no? Y, y después, años después, cuando se fue a hacer su maestría en letras, porque él estudió medicina, como todos sabemos, cuando se fue a hacer su maestría en letras y empezó a reunirse en mi casa con un grupo de amigos, tanto de Tijuana como de la Ciudad de México, cuando tenían el grupo del Zaguán, ¿no? Esta revista de poesía que iniciaron junto con Alberto Blanco, con Alfonso René Gutiérrez, Luis Cortés Bargalló, principalmente, ¿no? Que eran así, digamos, como los más cercanos a mí. A mí me llamó mucho la atención la poesía de Víctor, porque su poesía era muy fina, muy cuidada, refinada, ¿no? Con un lenguaje muy apropiado, además de que ellos eran grandes admiradores de Octavio Paz en aquella época, ¿no? Y en los últimos años, pues, me he seguido leyendo la poesía de Víctor, ¿no? Hemos tenido grandes épocas de convivencia, tanto por los talleres de literatura como por el cineclub, ¿no? En Tijuana. Pero bueno, en los últimos años su poesía me gusta mucho porque ha evolucionado a un verso de arte mayor que pretende, porque es verso de arte mayor, pero en verso libre, que pretende seguir como el ritmo del habla natural, ¿no? De la conversación. Entonces, hace un encabalgamiento de versos muy interesante, porque si bien son versos que se sostienen muy bien por sí mismos, son versos que al encabalgarse con el siguiente, nos da este ritmo casi de prosa. O sea, no se siente el ritmo del verso de arte mayor, ¿no? Lo cual es un gran logro, porque era precisamente lo que buscaban los poetas del Renacimiento italiano en el siglo, ¿no? En la época de Dante, cuando generaron el endecasílabo, y que ellos decían que era un verso que se salía del ritmo trillado del octosílabo y que daba esta impresión de que estaban hablando y no versificando, ¿no? Aun cuando estaban versificando. Ahora ya con el transcurso de los siglos, pues ya sentimos el ritmo y la melodía del endecasílabo. Pero bueno, Víctor va más allá del endecasílabo. Sus versos son más extensos. Y además de que son más extensos, tienen esta naturalidad que se alcanza con el encabalgamiento. No sé si me explico. Pero bueno, Víctor, yo te deseo mucho éxito. Digo, el éxito ya lo has tenido y lo has demostrado a lo largo de los años, pero te deseo todavía una larga vida poética, y que nos sigas brindando textos con los cuales podamos seguir motivándonos, ¿no? Queremos seguirte leyendo. Te amamos, todos te queremos muchísimo. Te mando un beso y un fuerte abrazo. Un saludo desde la Ciudad de México al poeta y profesor, camarada Víctor Soto Ferrell. Lo recordamos siempre con enorme afecto y no menor admiración. Creo que va siendo hora, Víctor, queridos amigos, de ir juntando los poemas de Víctor Soto para tener un tomo con sus obras reunidas, para que tengamos esa visión panorámica que tanta falta nos hace, de un trabajo poético ejemplar, de una vida dedicada a la literatura,
a la conversación, a la cultura y al mayor engrandecimiento de Tijuana en todos sentidos, ¿sí? Todos buenos. Víctor Soto Ferrell, realmente es un motivo de enorme alegría que te hagan este homenaje, me parece una idea estupenda y yo me sumo entusiasmado desde acá de la Ciudad de México. Un gran, gran abrazo con todo mi cariño, mi amistad de siempre, Víctor. Hablar de Víctor Soto Ferrell en términos de las múltiples facetas que tiene, tanto como artista, como académico, como pues un muy particular promotor cultural, conlleva a establecer como muchas ópticas que en realidad conducirían a, por lo menos desde mi perspectiva, a hacer un gran encomio por su trabajo. Un trabajo que yo creo que es fundamental para el ámbito cultural de Baja California, particularmente en el de Tijuana. Algo que siempre he admirado yo de la personalidad de Víctor es que es alguien que siempre ha sabido trabajar de manera paralela. Alguien que siempre ha trabajado incansablemente, pero sin la necesidad de que su trabajo se le esté constantemente reconociendo y mucho menos remunerándose. Víctor ha trabajado intensamente desde que tengo memoria y conocimiento de él, ya sea participando en el primer taller de poesía que hubo en la ciudad de Tijuana, el taller Voz de Amerindia, posteriormente el taller de la Universidad Autónoma de Baja California. Este taller, aunque apoyado por la universidad, nació y se desarrolló muchísimo antes de que existiera una facultad, una escuela de letras y de humanidades en la UABC. Y Víctor ya estaba ahí desde el principio, haciendo un trabajo constante, un trabajo de zapa, ¿no? Lo mismo con su cineclub. El cineclub de Víctor posiblemente sea, a estas alturas, el cineclub más antiguo de todo el país. Ha durado muchísimas décadas. Y particularmente es importante rescatar esto. Todo cimentado en el trabajo de una sola persona. Si cualquiera de ustedes hubiera visto en qué consistían las sesiones del cineclub de Víctor, se quedarían completamente admirados. Se iba en transporte público, en autobús, por decirlo algo, a Ensenada. Iba él solo cargando con las latas para proyectar la película, con el proyector, eran películas de 16 milímetros, con el proyector, él mismo hacía la publicidad, él mismo promovía los ciclos, él gestionaba ante los depósitos importantes, Cineteca Nacional, la UNAM, todos los fondos para exhibir, ahora sí, que de palenque en palenque, en todo el estado, lo mejor del cine mundial. Eso es invaluable, invaluable. Y hacerlo durante décadas, mis respetos con ese trabajo que hizo Víctor. De alguna manera,
en el Estado, cualquiera que quiera hablar del cine, de la promoción del cine, de la presencia del cine, tiene que pasar por un personaje como Víctor Soto Ferrer. Eso es solo mencionar una de sus aristas. Creo yo, conociéndolo, que en el fondo no ha hecho otra cosa más que compartir ese gusto con los demás. Y este es un rasgo también de su personalidad. Víctor es una persona tremendamente generosa y siempre le ha gustado compartir. Prácticamente ha compartido todas sus habilidades, ha compartido todas sus capacidades de trabajo, y eso también lo pueden decir todos sus alumnos, generaciones y generaciones de alumnos, desde que se fundó la Escuela de Humanidades, que han pasado por él y que son testigos de la enorme generosidad que tiene, de ese hacer su trabajo realmente por vocación. Una cosa y la otra, y por no hablar de su trabajo como poeta, un poeta cuyo distintivo posiblemente sea que desde sus primeros poemas, los primeros poemas que publica en Voz de Amerindia o quizá en Letras de Baja California, siguen siendo la búsqueda de su propia voz. Esa voz que lo ha acompañado también durante décadas y a la que Víctor ha sido completamente fiel. Algo que podemos constatar desde esas publicaciones tempranas hasta su libro más reciente, que es una joya de libro. Por hablar de otras actividades, pienso que para Víctor todos estos trabajos son más que nada una especie de acto de fe. Llamémosle una fe pagana, como él mismo, llamémosle una fe hecha con los hilos del corazón también, porque si algo ha sabido Víctor imprimir en todas sus actividades es una pasión y una entrega. Muchas son las características de Víctor como personaje, de Víctor en el contexto de la cultura en Tijuana, y de Víctor como artista, en donde podemos reconocer la presencia de un mundo que solo la poesía nos puede enseñar. Un mundo que no nos es extraño, porque está construido con el mundo que nos rodea, con el mundo que vemos en las calles en Tijuana, con el mundo que está habitando la vida del propio creador y con la que otra vez Víctor se ha comprometido de manera extraordinaria y con todos los recursos artísticos a su disposición, que no son pocos. Yo me uno a este muy merecido homenaje, a este reconocimiento, y celebro tantos años de amistad, tantos años de estarlo viendo hacer incansablemente un trabajo que solo él puede hacer y que no nos queda más que sentirnos profundamente agradecidos. Enhorabuena, Víctor.
Bueno, mi relación con Víctor Soto Ferrell es una relación muy antigua, ya va para 50 años. Más que hablar sobre las diferentes y múltiples facetas de mi querido amigo Víctor Soto Ferrell, yo quisiera hacer un mínimo homenaje a él como poeta. Entonces, me voy a permitir a leer un muy breve texto introductorio para después leer también un solo poema de él. En eso quiero que consista mi homenaje a su persona y sobre todo a su persona como poeta, a su poesía. Muy bien, este breve texto que comento dice así: cierta vez que se le preguntó qué le había llevado a la poesía, Víctor Soto Ferrell mencionó los recuerdos infantiles. Dijo: creo que la memorización de canciones impregnadas con el sentimiento que las cantaban en mi pueblo de mineros, el canto cardenche, llegando o de regreso por los caminos de la tierra con los arrieros, auroras, tormentas, crepúsculos, montañas, constelaciones, fuegos fatuos, socavones, dolor, pobreza y aislamiento. Una profunda y súbita veta de agua y tierra, de aire y luz que brotaba estremeciéndome en la intensidad de los atardeceres. Las noches tachonadas de estrellas o de lunas al alcance de mi mano. Después, el aprendizaje de poemas sugeridos por mis maestros de primaria para que los recitara en las límpidas, coloridas y melancólicas asambleas de los lunes. Quizás mi matria es la infancia. Traigo mi casa, mi cárcel conmigo. De inmediato la instalo donde vaya, declaró el poeta en esa ocasión. El adiós al terruño ahondaría la melancólica sensibilidad, ya en la adolescencia, con el punzante sentimiento de la canción cardenche. El poema que voy a leer de Víctor Soto Ferrell se titula Solo tus pasos. Solo ebrio cantas con libertad de agua. Solo ebrio escuchas reír al viento entre los árboles. Solo así oyes relinchar los caballos, caer las hojas, arder los leños. Debes volver antes que el agua se congele, antes que la nieve borre los caminos. Debes volver antes que los troncos que sostienen tu casa se pudran. Debes regresar, porque aún detenidos en tu boca están un adiós y sus lágrimas. Bajo los nogales te espera el kiosco para que veas el río y aspires entre rosales blancos todo el perfume del jardín. Te harán volver las piedras del acantilado, la sombra del pino nacido de la roca más alta y el vuelo de las palomas silvestres. Recuerda cómo la noche brota del estanque, cómo manan del jardín todas las estrellas humedeciendo tu cara, cómo vuelves al vuelo sorprendido al vuelo suspendido del gavilán en el rojo horizonte. Oyes la música de las nubes, saboreas la miel de los panales, ves la casa que dejaste rodeada de duraznos
y manzanos. Tienes que volver por las hojas de laurel, por el cascabel de la serpiente, por el polvo de estrellas que divide la noche desde tu patio, por las flores del saúco y el agua entre raíces de alisos. El eco de tu oración no se ha perdido. Aún huelen a incienso tus ropas. Sobre lajas corre el agua. Te esperan sus cascadas rojas y la cara del muchacho asomando desde su tumba de alelíes. Huelen a naranjo los caminos. Vuelven las mulas cargadas de mangos entre piedras de plomo, entre estrellas quemadas cortas a zarzamoras. De la boca de las minas fluyen agua fresca y aleteo de murciélagos. Desde la higuera los búhos, reflejando la luna, alumbran el camino. Canto para que no olvides los cascos del caballo marcados en la arcilla, las huellas de los pájaros. Solo tus pasos se secaron, solo tus huellas las borró la lluvia. Gobierno de México.